Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con el estudio del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que como les dijimos en el podcast anterior, regula el derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación. Comencemos por decir que en Colombia este derecho se entiende como la aplicación de la ley en condiciones de igualdad a todos los sujetos, a menos que existan razones legítimas que justifiquen un trato diferenciado para determinada persona o parte de la población, así como la prohibición de discriminaciones injustificadas. Pero antes de continuar con la explicación teórica, que en ocasiones puede ser poco amable, vamos a revisar este tema, como es nuestra costumbre, con un ejemplo que nos brinda una sentencia de la Corte Constitucional, que tal vez nos permita entender con más claridad. Cuando un ciudadano o ciudadana entiende que se le está vulnerando su derecho a la igualdad o que está siendo discriminado o discriminada por alguna razón, puede acudir ante el juez para solicitarle que tutele su derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. Para garantizar esa igualdad es necesario que el juez realice escrutinios con diferentes grados de intensidad, valorando, por ejemplo, el fin perseguido, la idoneidad, la necesidad y proporcionalidad de la medida que está generando la presunta violación. Pues les cuento que, según la Corte Constitucional, en la sentencia T-909 del 2011, hace unos años una pareja integrada por personas del mismo sexo en la ciudad de Cali se estaba besando en un centro comercial. Un vigilante observó la escena y decidió increpar a la pareja ordenándoles marcharse del sitio. Ellos se retiraron del lugar, pero con la ayuda del defensor regional del pueblo decidieron interponer una acción de tutela por violación al derecho fundamental que estamos estudiando. En este caso específico, la Corte Constitucional aplicó el control estricto del test de igualdad, también conocido como escrutinio judicial estricto, al considerar que existía un criterio sospechoso de discriminación, la condición sexual de la pareja. Esto significa que el juez realizó un análisis más profundo y detallado, evaluando si la medida tomada por el vigilante del centro comercial era imperativa, necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo. La Corte determinó que la acción del vigilante al increpar a la pareja por besarse en público constituía una violación al derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. Además, evidenció que esta medida no estaba basada en ninguna razón objetiva y razonable, sino que se fundamentaba en prejuicios y estereotipos sociales sobre la expresión de afecto entre personas del mismo sexo. Una vez visto el ejemplo, volvamos ahora a la parte teórica, destacando que con el propósito de que los jueces puedan tomar decisiones cada vez más ajustadas a derecho, la Corte Constitucional ha establecido, como ustedes pudieron verlo, lo que ha denominado un test de igualdad. Este test permite al juez revisar los casos concretos atendiendo a diferentes niveles de escrutinio, dependiendo de la complejidad del caso. El control o escrutinio judicial estricto se aplica, como en este caso, cuando la medida implica una posible discriminación basada en criterios sospechosos, como la raza, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión, la etnia, entre otros. Pero, ¿por qué sospechosos? Pues porque se sospecha que estos y otros motivos son los que históricamente utiliza nuestra especie para discriminar a los demás. Aquí el juez debe demostrar que la medida presuntamente discriminatoria es imperativa, necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo. Este fue, como ya vimos, el test riguroso que realizó la Corte para darle la razón a la pareja del ejemplo. Pero digamos que además del control estricto, existen otros dos niveles de escrutinio judicial, como por ejemplo el escrutinio judicial intermedio, que puede utilizarse cuando alguien se siente discriminado y presenta una acción de tutela para reclamar su derecho a la igualdad. En este nivel, el juez evalúa si la medida tomada por parte de la demandada implica discriminaciones positivas o negativas, pero no está basada en categorías sospechosas. Por ejemplo, supongamos que una persona solicita empleo en una empresa y es rechazada debido a su edad. La persona afectada puede, si así lo desea, interponer una acción de tutela, alegando que ha sido discriminada en el proceso de selección laboral. En este caso, el juez realizará un análisis para determinar si el rechazo se basó en razones objetivas y razonables o si constituye una discriminación injustificada. De esta manera, el escrutinio judicial intermedio permite garantizar que las decisiones que afectan los derechos fundamentales de las personas sean evaluadas con rigor y justicia, en línea con el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que estamos estudiando. Por último, revisemos el denominado escrutinio judicial leve,
que se emplea en casos donde la medida simplemente establece una diferenciación basada en circunstancias objetivas y razonables, sin implicar discriminación directa o indirecta. Por ejemplo, si un colegio establece requisitos de ingreso específicos para determinados programas académicos, el juez verificará si estos requisitos son proporcionales y justificados en función de los objetivos educativos del colegio. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, digamos que para llevar a cabo los análisis anteriores, es importante también que el fallador tenga en cuenta que la discriminación de la que puede ser objeto una persona puede ser tanto directa como indirecta. La discriminación directa ocurre cuando se establece un tratamiento diferenciado, injustificado y desfavorable hacia un individuo o grupo, basado en criterios como la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad, entre muchos otros. Por su parte, la discriminación indirecta se presenta cuando medidas o prácticas que aparentemente son neutrales, porque tienen un impacto igual para todo el mundo, en realidad tienen un impacto desigual en ciertos grupos protegidos, afectando sus derechos de manera indirecta. Este tipo de discriminación puede ser más sutil y requiere un análisis más detallado para identificarla, como por ejemplo una política que exija el uso de uniformes que no permitan el uso de turbantes para empleados de ciertas religiones. Esto podría tener un impacto desproporcionado en esos empleados, limitando sus oportunidades laborales o causando incomodidad debido a conflictos con sus creencias religiosas. Aunque la política puede parecer neutral, ya que es igual en su formulación para todos los trabajadores, en la práctica no podemos desconocer que podría discriminar indirectamente a ciertos grupos de la población. Hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy, con el que terminamos el estudio del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.